Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Gracias al Señor por esta nueva familiar. Amén. Amén. Les invito a leer el libro de Lamentaciones 3, del 22 al 23. Ahora son todas las mañanas. Amén. Amén. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dice que por su misericordia no nos hemos consumido. Amén. Dios dice que Él hace resplandecer el sol para todos, Amén. para justos e injustos, ¿verdad? Por su misericordia. Amén. Y por eso nos da esa oportunidad día tras día de buscarlo a Él. Amén. Amén. Cada mañana que Él nos regala es una bendición. Amén. Y por su misericordia. Gloria a Dios. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este día. Amén. Amén. Que nos ha bendecido. Amén. Gloria. Padre, en el nombre de Damos Jesús, gracias. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Gracias. Celestial. Tuyo sea la gloria y la honra, Gracias. Padre. Gracias por tu bondad, por tu Poderoso. misericordia. Gracias. Dice que tú eres el Dios todopoderoso, Poderoso Señor. Dios. Gracias. Grande tu misericordia. Sí, poderoso. En esta hora Gracias. agradecidos estamos por tu bondad. En el nombre de Y Jesús. gracias te damos por Gracias. este día, porque estamos aquí reunidos, Gracias. Señor, como familia, compartiendo tu palabra. Poderoso En el nombre Dios. poderoso de Gracias. Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Vamos a estar leyendo el Salmo 46, del 1 al 2. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. Amén. En este salmo dice que no hay que temer de todo, de todos los problemas, porque Dios es nuestra fortaleza y nuestra roca, que siempre nos estará protegiendo en todo momento. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Poderoso Dios. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con el muchacho, con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Amén. Padre amado y poderoso Dios, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche por tu palabra, Dios mío. Yo te pido, Dios amado, en el nombre de Jesús, que derribe, Dios mío, todo argumento del enemigo que se mueve en los aires, Señor. Si quieres poner sobre nosotros tropiezo, poner algún pensamiento, Dios mío, Señor, para que no se cumpla, Dios amado, Señor, en esta noche, el altar familiar bajo tu cobertura, Padre amado. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu que se mueve en las mentes, en los corazones de las personas, Padre amado, que no permite que sean, Dios mío, ellos llegando a tus caminos, Padre amado. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este altar familiar. Danos, Señor, revelación a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Nuevas son todas las mañanas y grande su fidelidad. Pero al principio dice, habla de la misericordia. La misericordia de Dios es muy grande. Estaba viendo una noticia en YouTube sobre algunos canales, algunos jóvenes allí que tienen su ministerio, y
en el canal dan una noticia de un hombre que a través de trampa o engaño, en una parte, le quitó el terreno y la iglesia a una congregación y al pastor. Se las quitó y días después o al día siguiente este hombre muere en un accidente. Muere en ese accidente y las noticias estallaron. Estallaron porque ellos hablan de que este hombre muere porque con engaño le quitó la iglesia al pastor y por esa causa Dios hizo justicia y le quitó la vida. Muchos de ellos dicen eso. Pero cuando yo leo, o mi esposa estaba leyendo el libro de Lamentaciones sobre la misericordia de Dios y que nuevas son todas las mañanas y grande su fidelidad, significa que todos los días la fidelidad de Dios está sobre nuestra vida y sobre la tierra. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado cuando hagamos juicios sobre este tipo de cosas. No que Dios los mandó a matar porque se levantó. ¿Por qué? Porque en realidad están sacando esa noticia y juicio por los tipos de acontecimientos que ocurrieron. Pero no fue porque Dios le reveló, que Dios le dio, no, sí fui yo. Porque en la Biblia yo me encuentro de que la misericordia de Dios es todos los días renovada. Yo me encuentro en la Biblia cuando el Señor Jesús iba con sus discípulos y no lo dejaron entrar en la aldea de los samaritanos, o no lo dejaron pasar por allí. ¿Y qué dicen los discípulos? Señor, hacemos como Elías y pedimos que caiga fuego sobre ellos para que mueran. Y el Señor Jesús le dice, ¿de qué espíritu son vosotros? ¿Acaso yo vine aquí a matar? Yo vine a buscar a las almas para salvación. Y así como ese, muchos pasajes nos encontramos en que Dios envió a Cristo para dar salvación. De que el hombre haya muerto en cualquier circunstancia. Pero decir que fue Dios que lo mató, cuando la Biblia nos enseña que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿O acaso la misericordia son para algunos que siendo asesinos, ladrones, violadores, el Señor en su justicia lo ha ayudado y se han arrepentido y el Señor lo ha levantado con testimonio poderoso y están ahorita evangelizando? Hombres que se arrepintieron. Pero también parte de la noticia dice que el pastor se descuidó por muchos años y no hizo el pago que él debía hacer. Sea cual sea la causa, tampoco hay buen testimonio del pastor por no pagar la deuda que allí tenía. Porque alguien me decía, allá en Aruba me decía, no, que empecé a predicar a las personas y y el diablo se levantó contra mí. Entonces yo le preguntaba, varón, ¿y a qué hora usted predicaba a la gente? No, en la mañana cuando estábamos trabajando y no poníamos a hablar y broma. Y yo allí empezaba a predicar y veía que... Pero a usted no le están pagando un jefe para que usted trabaje. Si un jefe le está pagando a usted para que usted trabaje de 8 a 12 y a las 12 usted va a almorzar hasta la 1 y a la 1 hasta las 5 de la tarde y solamente de las 12 a 1 usted puede usar de su hora de descanso para usted predicar. Pero usted se pone a predicar y para la gente en la hora del oficio, en la hora del trabajo, claro que el jefe que tiene se va a molestar porque está paralizando su trabajo. Porque ¿qué jefe está pagándole a alguien y no le están cumpliendo con el trabajo? Irresponsable es usted, que dice la Biblia que todo lo que haga, lo haga como para el Señor. Y yo creo que el Señor no quiere que usted pare el trabajo. Tome de su tiempo de descanso, en vez de descansar, predique. Pero no haga eso porque usted está dando mal testimonio y el hombre está diciendo, estos evangélicos no quieren trabajar. Son flojos, se ponen a hablar cuando están trabajando, yo le estoy pagando y tienen razón. Entonces no fue el diablo que se levantó, fue el dueño de la empresa que te está pagando y que se molestó. Entonces hay personas que hacen cosas
y le echan la culpa al diablo y no se analizan o se meditan dentro de ellos. Entonces, en el caso del pastor, que no terminaron de pagar, ¿por qué? Porque fueron irresponsables y también ellos fallaron. Entonces no pueden Dios ponerle la balanza a algo de ese tipo de acontecimiento y decir, no, Dios no mató a este. Ay, ¿por qué no con aquel que no pagó? ¿Acaso este no era el dueño? Este era el que necesitaba que le pagara. Tiene todo el derecho. El Señor dijo al César lo que es César, y al Dios que Dios anda Pedro, lanza allá el anzuelo al mar, y el primer pez que saque, ábrele la boca y hay un estartero en su boca. Y Pedro fue, sacó el pez, abrió la boca, sacó una moneda y con eso fue y pagó. No obvió el Señor la obligación de pagar en responsabilidad que hizo esta tierra. El Señor nunca obvió ninguna de sus responsabilidades. Entonces, hay cosas que uno tiene que meditar y uno tiene que analizar en las palabras. No salir a decir, mira, esto fue por esto. Porque es muy peligroso decir cosas que el Señor no ampara. Y hablando sobre eso, vamos a leer aquí sobre la misericordia de Dios. Y dice en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 en adelante: y aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Sabemos que cuando el Señor comienza a hacer señales y milagros y maravillas, la gente necesitada iba detrás de él. ¿Por qué? Porque se sentía primero agradecida, se sentían impactados, otros a lo mejor iban a averiguar para ver si era verdad. Pero siendo cualquiera la situación, todos eran confrontados en muchos casos por las palabras que el Señor daba. ¿Por qué? Porque el Señor a todos le soltaba la palabra y a todos le llegaba. ¿Ven? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. En cuanto el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti digo, levántate. Fíjense este escenario. El Señor va con sus discípulos, con la multitud, pero viene de frente aquellas personas que vienen a enterrar a un difunto, a una persona que ha muerto, y entre eso está una madre que está desconsolada y llorando. Ustedes saben el dolor que causa en una mujer, en una madre o un padre la pérdida de uno de sus hijos. Así nosotros hemos visto en muchos escenarios entierro de personas y vemos el llanto, vemos el dolor, la desesperación de una madre cuando su hijo muere. ¿Por qué? Porque fue alguien que nació desde su vientre, es alguien cercano, alguien que ya no va a ver en esta tierra. Y esa desesperación y ese dolor que se deslumbraba aquí sobre esta mujer, el Señor la vio. Y dice la palabra del Señor que el Señor se compadeció. Esto quiere decir que si el Señor se compadeció a ver ese llanto y ese dolor, me va a decir cualquier persona que el Señor no se compadece cada vez que a una madre se le muere un hijo. El dolor, el llanto de una madre o un familiar, una esposa o unos hijos cuando se muere un familiar cercano. Entonces, volviendo al hecho de este hombre que murió en ese accidente, no tiene madre, no tiene hermano, no tiene familia, no tiene esposa, no tiene hijos que se compadezcan y lloren por él. Si el Señor se compadece por el dolor de esta mujer, no se va a compadecer en este tiempo por el sufrimiento de esos familiares que mueren y de los que quedan llorando en el luto a su familiar querido. Entonces ahí me lleva a mí la reflexión que cuando estas personas predican y enseñan esas cosas, no, que el hombre lo mató Dios, entonces no tienen conocimiento de la palabra, no tienen revelación de Dios, porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Hay quienes mueren sin el Señor, pero cuántas oportunidades le dio el Señor. Pero la Biblia dice que Satanás es el que vino a matar y a destruir.
Cuando el Señor dice en su palabra, Satanás vino a matar y a destruir, Él está diciendo, yo vengo a dar vida. Entonces, el Señor no viene a matar. Amén. Entonces, hay accidentes, hay cosas, pero es el enemigo que vino a matar y a destruir. Dios vino a dar vida, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor se compadeció y detuvo el féretro. Y allí delante de todos le dijo al joven, a ti te digo, levántate, a ti te digo. Porque el Señor le dijo, a ti te digo, si era un muerto, y nosotros cuando vemos a una persona que fallece, humanamente uno dice, ahí no está, ya no está ahí. El alma ya no está con él. Este es un cuerpo inerte. Ese quiere decir que el alma de esa persona en alguna parte está. Como nos enseña la Biblia, los que mueren en Cristo están con el Señor. Amén. Entonces esa alma en algún lugar estaba, y tanta la autoridad de Jesús que dijo, a ti joven, levántate, que este joven, donde se encontrara su alma, escuchó la voz del Señor para regresar al cuerpo del joven. ¿Cuántos días tendría de haberlo sido velado? Y el pueblo judío tomaba hasta 4 o 5 días para velar un muerto. Muchas veces. Días largos. Porque los familiares consolados allí quieren estar más tiempo con el cuerpo mientras esté preservado. Entonces, el Señor, al decirle, a ti joven te digo, levántate, no le está diciendo al cuerpo inerte, le está diciendo al alma que regrese al cuerpo. Y en alguna parte escuchó esa alma y con la autoridad del Señor regresó al cuerpo. Entonces se incorporó. O sea, la palabra incorporar es conectarse, entrar. Se incorporó significa que entró a ese cajón seco, paralizado, muerto, con las células muertas, o las células del cerebro muertas. Yo, hermano, que está estudiando medicina, cuando una persona muere, la sangre de adentro se coagula y se seca, ¿no? Y empieza a descomponerse, empieza a botar agua. Eso produce un cuerpo. Entonces la Biblia dice que a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. El alma vuelve, pero quien le vuelve a generar la vida a ese cuerpo inerte es el Señor. El poder del Señor Jesucristo hizo que ese muchacho resucitase nuevamente. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Cómo no se va a extender la fama de una persona que delante de un funeral le dice al muerto, levántate, y el muerto se levanta? Eso es algo que impacta. Eso es algo que pocas veces se ha visto. En el Antiguo Testamento vemos 2 casos. El de la tsunamita, el del hijo de la tsunamita, y el de la viuda de Sarepta de Sidón. Que en ambos casos, Eliseo y Elías, ambos niños murieron y ellos oraron al Señor y los 2 resucitaron. En el caso del apóstol Pablo dice la Biblia que estaba hablando largas horas y un muchacho llamado Tiquito se quedó dormido porque se cansó de la prédica del apóstol Pablo. Para los que se cansen de las prédicas, dice que se cayó de la torre y cayó muerto abajo, y Pablo se le subió encima y empezó a orar y revivió el muchacho. Y la Biblia dice que aún cosas mayores harán en mi nombre. Y vemos testimonio de hombres de Dios que han orado por personas muertas y han resucitado. Entonces, el Señor tiene poder para resucitar. Y hay un tema muy importante sobre la fe, sobre estos acontecimientos, que lo estaré hablando después.
Pero hasta aquí, viendo la magnificencia, la compasión de nuestro Señor Jesucristo por el dolor de las personas, para traer alegría donde hay tristeza. El Señor Jesús quiere traer alegría donde hay tristeza. ¿Por qué? Porque Él se compadece, Él tiene amor por nuestras vidas. Y si ustedes crecen con esta fe, pueden ser usados por el Señor en grandes cosas, porque el Señor dice, en mi nombre harán cosas mayores. Si ustedes dos que están jóvenes comienzan a caminar con el Señor y a creerle, pueden ser usados por el Señor para su gloria, en grandes cosas, para su gloria, para alcanzar a los otros que padecen. ¿Cuántas personas con cáncer o enfermedades incurables? Y que uno se deje usar por el Señor para orar por esas personas, esos enfermos, para que sean sanados. ¿Cuánta alegría traería a la familia? ¿Cuánto gozo por una persona sanada? ¿Y cuánto gozo para uno si se deja usar por el Señor? Y es un vaso de honra en las manos del Señor para llevar esos milagros a esos lugares, predicando el Evangelio y predicando la palabra. En el libro de Marcos, capítulo 16, porque hay una cosa que debemos aprender. Capítulo 16, versículo 16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y más adelante dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Significa que cuando uno predica el evangelio y la palabra de Dios, las señales y la maravilla del Espíritu Santo siguen cuando alguien predica el evangelio. ¿Para qué? Para testimonio de la palabra de Dios. Porque alguien que llega a una casa predicando la palabra y hay un enfermo, la persona viene predicando sanidad, y la persona que está ahí en la casa está viendo al predicador que dice, no, que Cristo sana, Cristo salva. Y entonces la persona ve al enfermo y ve al predicador y ve al enfermo y ve al predicador y le dice, pero puede orar por el enfermo, si usted me está predicando que Cristo sana. Entonces ahí se va confrontando la persona si no tiene fe. Entonces la persona, si viene con el poder del Espíritu Santo, predicando el evangelio correctamente, el Señor mismo va a respaldar su predicación, y cuando ponga la mano sobre ese enfermo, en el nombre de Jesús te dé sano, esa persona va a ser sanada. Amén. Entonces debemos dejarnos usar y conocer el amor de Dios por encima de todas las cosas. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y a Yolmari con los cantos. Gloria a Dios. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto y me puede oír. Puedo sentir siempre a tu lado, lo puedo llevar dentro de tu corazón, lo puedes tener en este problema que tienes. Dios está aquí, tan cierto porque lo puedo sentir. Dios está aquí, tan cierto como la mañana respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Gloria a Dios, gracias Señor. Tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Dios está aquí,
Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto me puede oír, le puedo sentir, siempre a mi lado, me puedo llevar muy dentro de mi corazón, lo puedes tener en ese problema que tienes. Dios está aquí, tan cierto como lo puedo sentir. Gracias, Señor, por estar aquí en este lugar. Gracias, amado Padre, por tu palabra. Oh, Dios mío, eterno, soberano Dios, Señor Padre. Clamamos a ti, Dios mío, Señor, unos minutos delante de tu presencia. Por aquellas personas, Señor, que están enfermas, Padre. Dios mío, pueda usted, Dios mío, tocar sus órganos, su cuerpo, Padre, Dios mío. Y esa palabra, Dios mío, de edificación y restauración a su vida, de evangelizándolo, Señor, llegue, Señor, a sus oídos, para que ellos puedan creer, Señor. Aquel que se compadece por las enfermedades, se compadece por el enfermo, se compadece por el que tiene llanto, en el nombre de Jesús, Padre amado. El que levanta, Dios mío, los muertos, Dios mío, Padre, para entregárselo a sus madres, poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Rey. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche por este altar tan bonito bajo tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias.